Modo Legislativo. El programa de la Secretaría de Profesionales de la Asociación de Personal Legislativo. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Bienvenidos, buenas tardes compañeros, compañeras. Esto es Modo Legislativo, el programa de la Secretaría de Profesionales de APL. Mi nombre es Esteban Nani y aquí vamos a estar acompañándolos en la próxima hora con toda la información, la actualidad referente al mundo internacional, nacional, gremial y parlamentario. Y bueno, aquí estaremos junto con los compañeros que suelen acompañarme regularmente de esta tarea. Secretario de Profesionales Víctor Holich, compañero Leandro Greca, ¿cómo les va? Buenas tardes, Esteban, buenas tardes a todos tus oyentes, buenas tardes, Lea. La verdad que muy bien, un día lindo, está cálido, así que empezando el jueves, levantando la tarde del jueves, sí, así sí. que El clima acompaña. Pum para arriba, ¿no? Diría Marcelo Tinelli, otrora relator de fútbol. Así es. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Bien? Bien, espectacular. La verdad, complacido de estar acá nuevamente un jueves, como todos los jueves. Ya es prácticamente una rutina de los jueves, ¿no? Sí, ya somos un trío estable, ¿no? Sí, podríamos decir. Está transcurriendo el año en la última recta y seguimos. Libero y dos stoppers. Y este año hasta fines de noviembre. Hasta el 30 de noviembre hay radio, así que hasta el 30 de noviembre tenemos programa. Todavía quedan varios programas. No extraordinarios, digamos. No, para la radio no. Seguramente en el ámbito de Congreso es probable que sí, pero bueno, tendremos 4 o 5 programas más, si no me falla el cálculo, como para ir ya cerrando este año, que bueno, ha sido de mucho trabajo, mucha actividad, y creemos que hemos estado humildemente a la altura de lo que requería este programa parlamentario sindical que hacemos con mucho empuje y muchas ganas. Tenemos que hacer la encuesta, a ver si la gente está complacida con el programa. Podríamos hacer un sondeo. A ver, no sé qué piensan del otro lado del vidrio. Bueno, estamos con Vicky González Navia, que está haciendo hoy el trabajo de 3 personas, porque está haciendo la producción, las redes sociales, asistencia de producción, puso las cámaras en funcionamiento, realmente un laburo impecable. Le mandamos un saludo a Melina Roboa, a Nadia Beccherini, que no pueden estar presentes por diferentes motivos. Está, por supuesto, nuestro compañero que siempre nos toma los controles, Juan Martín García Carabajal. ¿Cómo está, Juan Martín? Pulgar para arriba. Facundo Paso también está afectadas sus tareas en la diplomatura y demás, así que bueno, aquí estamos para hacer el programa de siempre y con toda la información. Antes de pasar a la información de la semana, vamos a decirles a nuestros oyentes cuáles son las vías de comunicación con este programa. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos Modo Legislativo. Noticias de la semana. Bueno, en orden internacional, no habrá elecciones en Cataluña. El mandatario catalán, Carles Puigdemont, anunció que no llamará a nuevos comicios y liberó la decisión final a la resolución del Parlamento Regional. Argumentó que no hay garantías. En la sesión parlamentaria de hoy se evaluará la respuesta catalana a la intervención de la región solicitada por el premier español, Mariano Rajoy. Por el lado de las nacionales, los gobernadores peronistas se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones. Hoy al mediodía comenzó la cumbre de mandatarios peronistas para consensuar una postura en común con respecto a la coparticipación federal, el impuesto al cheque, los aportes al Tesoro Nacional, el reparto de la obra pública y el fondo del conurbano. La reunión se celebró en el Consejo Federal de Inversiones, instancia previa al encuentro que los gobernadores mantendrán con el presidente Mauricio Macri el lunes de la semana entrante. Parlamentarias, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del diputado Julio De Vido. En la sesión especial celebrada en la Cámara de Diputados en el día de ayer, se aprobó por 176 votos a favor y una abstención el desafuero del diputado Julio De Vido, solicitado por 2 jueces federales en donde se le investiga por causas de corrupción. La decisión obtuvo el respaldo del oficialismo y de los bloques de la oposición, salvo el Frente para la Victoria PJ, que no se hizo presente en el recinto. Tras ser suspendido sus funciones, De Vido se presentó en Comodoro Pi y quedó detenido. Por el lado de las gremiales, el triunvirato de la CGT se reunió con Jorge Triaca. El ministro de Trabajo se reunió con la plana mayor de la CGT para continuar la discusión sobre una serie de reformas en el ámbito laboral, entre ellas el blanqueo de trabajadores informales y la formación profesional. Del encuentro en la sede, en el encuentro de la cartera laboral participaron los integrantes del triunvirato Juan Carlos Smith, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Armando Cavalieri, Omar Maturano y Francisco Gutiérrez. Tras el encuentro, Héctor Daer dijo que se van a respetar los convenios colectivos de trabajo y explicó que esta reunión fue para ratificar que vamos a seguir conversando y que el gobierno no va a avanzar en nada que no salga del consenso.
Muy bien, una semana que ha sido bastante movida en cuanto a novedades. Por supuesto no decimos nada de las elecciones en las noticias porque ya quedaron un poco viejas, ¿no? Fueron el domingo pasado, pero lo justo es mencionarlo. Se celebraron elecciones de medio término en todo el país, el día 22 de octubre, donde la Alianza Cambiemos ha obtenido una victoria bastante importante a nivel nacional y en la mayoría de los distritos. Y bueno, hay un proyecto político que se está afianzando y veremos cómo se reconfigura la oposición, ¿no? En este escenario en el que vimos algunas novedades en la semana que tienen que ver justamente con el resultado electoral, ¿no? Y ya tuvimos acá la reunión de los gobernadores peronistas que van a tener también. Sí, en el Consejo Federal de Inversiones, y si tengo entendido, el Periódico de Provincia de Buenos Aires se reunió en la calle Mateu, la sede histórica del PJ a nivel nacional. Y hoy a la tarde hay también pendiente una reunión del PJ. Bueno, sí, está claro, tiene que haber una reconfiguración. Los analistas políticos, los que saben, dicen que 2001 ha parido, si se quiere, dos grandes movimientos políticos. Por un lado, lo que fue el kirchnerismo, sus 12 años en el gobierno, y ahora el macrismo como una expresión de centro-derecha, ¿no? De un espacio no peronista, por lo menos, que se ve representado por el PRO, por el radicalismo y la coalición cívica. Y bueno, queda pendiente la reconfiguración de un escenario, veremos, de centro-izquierda y centro-derecha, o eventualmente una reconfiguración del peronismo y el desafío de reconstruir un liderazgo de cara al 2019 y elecciones sucesivas, ¿no? Bien, con respecto a Cataluña, claudicación tras claudicación, sí. Había ahí un intento de desarrollar un comicio para de alguna forma sostener la posición de la independencia de Cataluña con una suerte de respaldo ciudadano. Bueno, el premier catalán decidió que no, el presidente de la región, y bueno, ante la presión manifiesta del líder español, todo indica que la región va a ser intervenida y que la independencia no se va a declarar. Así que bueno, prometemos, es la última semana que programa va variando totalmente de 180 grados prácticamente la noticia. La crónica de un final anunciado, me parece, ¿no? Sí, una temática que venimos siguiendo desde hace desde la sorprendente declaración de independencia hasta esta especie de claudicación en la que finalmente no. Sí, fueron perdiendo el apoyo del capítulo internacional de la Unión Europea, y después también ulteriormente perdieron la calle con una movilización bastante importante de los catalanes o de los residentes en Cataluña, que la comúnmente denominada mayoría silenciosa, ¿no? Que se expresó contundentemente en la calle. Y bueno, en ese territorio donde prioritariamente el separatismo se veía fuerte, también se vio de algún modo empardado, y entonces, bueno, la correlación de fuerza claramente se volcó en favor de la corona, en favor de una España unida, de una España integrada a la Unión Europea, y bueno, acogiendo en su interior sus diferentes variantes, su diferente diversidad, pero bueno, siempre sosteniendo la unidad de la corona y la monarquía constitucional, que es el régimen que se consolidó luego de la transición, luego de la salida del franquismo, ¿no es cierto? Se mantuvo el statu quo, como diría Gonzalo Augustos. Bueno, en el ámbito gremial, lo que comentaba Víctor, la reunión del triunvirato con el ministro de Trabajo, siempre con la reforma laboral como tema central. En principio, bueno, se estaría enviando un proyecto de blanqueo de trabajadores informales y algo vinculado a la formación profesional, sin haber una ley que modifique los convenios colectivos, que es la gran preocupación, ¿no? Pareciera que la hoja de ruta oficial en este caso sería negociar sector por sector, teniendo presente lo que fue ese prospecto que fue Vaca Muerta, ¿no es cierto? Que donde hay una serie de ajustes, pero no es al menos lo que vemos hoy, ¿no? La foto de hoy nos indica que no es de esperar que el Poder Ejecutivo mande un proyecto de ley reformando la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, más allá del interés de algunos operadores políticos y comunicadores sociales que creían que la victoria electoral del partido de gobierno iba a implicar una avanzada más fuerte sobre los sindicatos y sobre las formas de contratación. Me parece que eso no se va a dar. La pauta la vamos a tener solamente el lunes que viene, en la reunión que va a tener el presidente con todos los gobernadores. Están invitados también representantes gremiales, empresariales. Bueno, ahí seguramente tendremos esta hoja de ruta un poco más clara. Y bueno, por supuesto, un gobierno que ha recibido un respaldo importante de la ciudadanía y que tiene un margen político como para actuar, no sobre el tema laboral, sino se habla de una reforma tributaria, de otras cuestiones que hacen de la coparticipación federal, ¿no? El reparto de los fondos
las provincias. Me parece que sobre esos tópicos va a girar la agenda en la próxima semana, ¿no? No, yo quería decir que como legislativo nosotros también debemos estar tranquilos, que lo que se habla de lo que es nuestra reforma laboral sería la jubilación anticipada, que permitiría descomprimir también un poco todo lo que es el Congreso y ya, digamos, daría, digamos, por terminado lo que podríamos llamar nosotros como una reforma a nivel legislativo. Sí, algo de eso comentaba Norberto. El otro día hubo una reunión del personal jerárquico con todos los directores, subdirectores, jefe de departamento de la Cámara de Diputados y bueno, justamente uno de los temas era esta jubilación anticipada, que ya está firmada, está acordada con las autoridades y bueno, Norberto tiene la convicción de que no es un retiro anticipado, digo, valga ser insistente, ¿no? Lo que siempre decimos, es optativo. Así es. Hay que cumplir ciertos requisitos también para poder abocarse a este incentivo y depende de cada uno de lo que quiera hacer. Totalmente. Y bueno, entiende Norberto que APL con esto está dando el paso necesario para después no tener que negociar otro tipo de reformas que puedan afectar nuestros derechos e intereses. Bien, con respecto a lo de la Cámara de Diputados, la sesión, bueno, fue de público conocimiento. El día martes primero hubo una reunión de comisión, ¿sí? De la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se firmó el dictamen favorable para que el proyecto sea tratado al día siguiente en el recinto. Y en el día de ayer, bueno, como decía Leandro, por 176 votos a favor y apenas una abstención, se aprobó el desafuero del diputado Julio de Vido, que lo habían solicitado, recordemos, 2 jueces federales, Luis Rodríguez y Claudio Bonadío, en las causas de corrupción por las que está siendo investigado el exfuncionario. Recordando ustedes que alrededor del mes de julio, primero la Cámara de Diputados, a instancia del oficialismo, había propuesto la expulsión de Vido del cuerpo por inhabilidad moral. Eso finalmente no prosperó, no obtuvo los votos necesarios. En este caso es una situación distinta porque aquí hay la orden de un juez mediando, así que muchos bloques que en julio se habían abstenido o habían votado en contra, en este caso votaron a favor. Por ejemplo, el caso de la fuerza de izquierda, ¿no? De algunos partidos provinciales. Ya el Frente Renovador de Sergio Massa se había manifestado a favor de la expulsión, tanto como el desafuero. Y bueno, el bloque justicialista de Diego Bocio también apoyó esta iniciativa. El Frente para la Victoria no se hizo presente en el recinto y aunque 6 de sus integrantes fueron a votar el desafuero, con el argumento de que está viendo la orden de un juez, correspondía dar curso a la medida. Por supuesto se alcanzó con holgura los 2/3 de los miembros presentes, que es lo que exige la Constitución para aprobar el desafuero. Y bueno, el diputado fue puesto a disposición de la justicia, ya se entregó el día de ayer en Comodoro Pi, donde bueno, quedó detenido a la espera del juicio correspondiente, ¿no? Rescato una frase de Pablo Teneri, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien dijo: los foros deben existir para proteger la tarea parlamentaria, pero no para eludir la acción de la justicia. Por supuesto que aquí se va a abrir todo un debate a futuro en torno a, bueno, ¿qué se entiende por fuera? Si corresponde que los diputados... Es una novedad. Es una novedad, apenas 2 casos en 34 años de democracia, pero ya se habla de nuevos pedidos de desafuero, ¿sí? O sea, ya de ayer a hoy escuché por lo menos no solo de la expresidenta, también se habla de la situación de Carlos Menem. O sea, digamos, empieza a surgir el tema del desafuero y del rol que van a tener los cuerpos legislativos como un tema de mucha actualidad, ¿no? Me gustaría plantear esta pregunta en la mesa. Te pregunto a vos, Esteban, que quizás tenés mucha experiencia en esto, sos un estudioso del tema. ¿El mandato de Julio de Vido terminó con los fueros? No, queda suspendido. Queda suspendido, muy bien. Suspendido y hasta tanto... O sea que... ¿Y lo van a reemplazar? No, estando suspendido no puede ser reemplazado. Por eso se hablaba en principio de una renuncia, que en ese caso sí habilitaría a su reemplazante a asumir la función. En la medida en que esté solamente desaforado y a disposición de la justicia, continúa siendo diputado, pero bueno, por supuesto no puede asistir a la reunión de comisión, no puede ir al recinto. Sí. No. De hecho, en julio, cuando también se había hecho la votación anterior, que también tuvimos con todo este tema, esta novela prácticamente de los desafueros, varios legisladores quisieron renunciar, que no era posible. Claro, los fueros se te inviste de fueros por tu calidad de miembro del Parlamento, del cuerpo. O sea, no puedes vos individualmente renunciar. Sí, individualmente te los puede quitar la Cámara con una decisión justamente por 2/3 de los presentes. Pero sí, esa payasada que algunos hicieron de presentar una nota para renunciar a los fueros, por supuesto que no hay forma de concretarse en el ordenamiento legal actual. Quizás haya que discutir un nuevo orden. Hay muchos
muchos periodistas que ya han emitido opinión en el sentido de que los diputados no deberían tener fueros porque es una mala interpretación de su rol como legisladores. En fin, es una discusión que me parece que se viene muy fuerte porque, bueno, me parece que no va a ser el último capítulo referido a esta cuestión. Como legislador, como legislativos, tomar nota de esto, tomar nota también, siendo estudiosos de temas, teniendo interés en el tema, contrastando antecedentes, llevando este caso al ICAP para estudiarlo, para escribirlo en una saga de cuestiones que son más bien extraordinarias en nuestro quehacer parlamentario como trabajadores, como legislativos, pero nos sirven para enriquecer nuestro acervo, del cual somos celosos custodios, y porque tenemos interés en esta práctica, porque tenemos interés en este trabajo que desempeñamos, más allá de los imponderables de la política, más allá de muchas veces las diferentes cuestiones que se entrecruzan con la política. Nosotros tenemos un especial interés en esto, un especial interés en la aplicación de las leyes, en la articulación y el solapamiento de normas de diferentes jerarquías, los bemoles reglamentarios. Esto para nosotros es de suma utilidad, más allá del impacto que pueda tener esto en la opinión pública, ¿no? Totalmente. El lunes pasado, de hecho, con Mira Baragón, que es la secretaria del personal jerárquico, que también está participando conmigo en la diplomatura, tuvimos una primera charla con los alumnos referida al tema, y seguramente el lunes que viene, ya con más material, vamos a continuar con el tema de las inmunidades, ¿no? Y bueno, cómo están reguladas por nuestra Constitución y por el reglamento de la Cámara de Diputados. Bien, cerrando con la actividad parlamentaria, esta suerte de mini informe parlamentario antes de ir a la tanda. También se reunió la Comisión de Transportes, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Familia de la Cámara de Diputados, y la bicameral permanente de trámite legislativo, ¿sí? Se reunió el día martes para evaluar DNU provenientes del Ejecutivo y rechazó el decreto que crea la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Sí? Esta noticia que pasó desapercibida en la semana, producto de la vorágine que representó el desafuero del diputado de Vido y demás, decidió emitir un dictamen de rechazo a la bicameral, aduciendo que el decreto disuelve organismos y comisiones enmarcados en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Seguramente Leandro por ahí nos trae algo más, pero hoy información del Senado. Pero vamos a hacer una cosa, como ya avanzamos bastante en el primer bloque, vamos a ir a una pequeña tanda, vamos a escuchar por supuesto un tema musical, y cuando volvemos, si ya está el invitado en el piso, lo presentamos. Si todavía no llegó, continuaremos con el informe del Senado y algún comentario más antes de la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Vamos a escuchar un tema de Lisandro Aristimuño, Para vestirte hoy. Entrevista. Muy bien, segundo bloque de modo legislativo, y como ya lo anuncia la cortina, estamos con el entrevistado en el piso. Se trata de Luciano Román, periodista, abogado de profesión, aunque ejerce el periodismo apasionadamente. Él es director general de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo estás, Luciano? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, hablábamos un poquito en el off antes de empezar. Nos contabas, Luciano, que hace poco que asumiste esta responsabilidad de diagramar la comunicación institucional de la Cámara de Diputados. Contanos un poco cómo llegaste a esta función y de qué se trata. Sí, yo estoy en esta función desde el mes de mayo de este año. Vengo de ejercer el periodismo gráfico durante muchísimos años en el diario El Día de La Plata, del que fui secretario de redacción durante más de 20 años. Y bueno, esta es mi primera experiencia en el ámbito institucional, pero me parece que es una tarea interesante porque desde la óptica y desde el criterio periodístico intentar transmitir y comunicar lo que es el trabajo legislativo me parece que es un desafío profesional interesante, ¿no? Sobre el Congreso en general y sobre la Cámara de Diputados en particular hay muchos lugares comunes que se han enquistado en la opinión pública, y yo creo que es una buena tarea y un trabajo que vale la pena el de difundir con algún rigor técnico cuál es el verdadero trabajo que se hace
en el ámbito legislativo. ¿Qué tipo de plataformas están diseñando? ¿Tienen un Facebook, Twitter, sí, la página de la Cámara? Por supuesto, trabajamos fundamentalmente con la página institucional de la Cámara, donde tenemos una sección de novedades que tratamos de mantener constantemente actualizada, con un criterio casi de portal periodístico. Y el mismo material que producimos para el portal lo adaptamos a las distintas plataformas, y la idea es estar en las redes sociales, por supuesto en todas, en Twitter, en Facebook, cada una con su lenguaje, con su formato particular, con su ritmo singular. Tratamos de tener una presencia activa en todas las redes, pero sin despreciar tampoco las herramientas tradicionales de comunicación, ¿no? Y las plataformas gráficas. Ahora estamos trabajando en un programa que se llama Leyes para Vos, donde tratamos de explicar en un lenguaje sencillo, accesible, muchas de las leyes que se van aprobando en el Congreso y que tienen impacto directo en la vida cotidiana de la gente, o por lo menos de mucha gente. Y esto lo hemos hecho en las distintas plataformas, ¿no? Y sobre todo hemos hecho un trabajo para distribuir en papel, porque nos parece que eso todavía tiene vigencia, y todavía tiene un valor, digamos. Entonces, que mucha gente que viene al Congreso, por ejemplo a la biblioteca del Congreso, se pueda llevar una pequeña publicación con distintas leyes que se han aprobado en el último periodo legislativo, y que mucha gente por ahí no sabe, o solamente sabe que han sido aprobadas, pero no cuál es exactamente el alcance, o cuáles son los detalles instrumentales de la ley. Bueno, tratamos de hacer ese aporte que creemos que forma parte de esta tarea de comunicación. Totalmente. Hablabas antes de los lugares comunes y los desafíos, ¿no?, de que implica hacerse cargo de la comunicación institucional de la Cámara. Los que laburamos acá hace un tiempo, muchos vivieron el 2001, ¿no?, el desprestigio de la política muy fuerte. Yo en mi caso entré un poco después, pero digo también esta cuestión de a veces una reunión de amigos no poder decir que laburás en el Congreso porque soñó, quiso vago, sos esto, sos lo otro. De a poco, creo que ahí el gremio tuvo mucho que ver también. Hubo una tarea de tratar de recuperar el orgullo de ser legislativo, de recuperar la institución, por supuesto, también. Y bueno, ahora estamos como en una etapa de consolidación de todo eso, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario donde el Congreso tiene que abrirse más a la sociedad, contar más de qué se trata, el proceso legislativo? Yo creo que ahí hay sí una tarea enorme por hacer, porque por supuesto que mucho de eso que vos describís tiene que ver con la historia que nos ha tocado vivir y sufrir en algunas etapas de la Argentina, pero también me parece que se ha simplificado en exceso alguna visualización sobre el Congreso al que además se le han cargado como todos los estigmas y los pesos del desprestigio de la política. Y me parece que es una enorme tarea esta de explicar con sencillez, con alcance amplio, cuál es el verdadero trabajo que se hace en el Congreso. Porque de estos lugares comunes, por ejemplo, a mí me pasaba cuando, bueno, vos decís muchas veces en reuniones de amigos, cuando yo dije en mi ámbito familiar o de amigos que venía a trabajar al Congreso, me dice, ahora vas a trabajar poco. La primera idea que y esto, por ejemplo, tiene que ver con que la gente cree, o mucha gente, por supuesto, que el Congreso solo trabaja cuando hay sesiones. Claro. ¿No? Sí. Cuando, que son una máquina de levantar la mano. Y nada claro, más. y que las sesiones, por supuesto, son apenas quizá el eslabón más visible, más gravitante, más importante en términos institucionales, pero el último eslabón de un proceso legislativo mucho más arduo, mucho más complejo, no visible en muchos aspectos, que inevitablemente no puede ser visible en muchos aspectos, porque hay cosas que hasta resultan difíciles de medir o de calibrar con parámetros de horas de trabajo, digamos, el trabajo que un legislador realiza en su propia comunidad, el trabajo de conocer las problemáticas sociales, de generar cierta sensibilidad frente a determinados problemas, frente a determinados asuntos. Bueno, es una tarea que no se mide en horas reloj ni en horas de asistencia a una... y sin embargo es una tarea fundamental para que el trabajo legislativo resulte productivo, resulte intenso, resulte ajustado a las necesidades y a las problemáticas de la ciudadanía. Entonces me parece que nosotros desde el área de comunicación o desde las áreas de comunicación del Congreso tenemos que hacer un trabajo casi didáctico y pedagógico en este sentido, de explicar
cómo es el funcionamiento de una institución que por otra parte es fundamental para el sistema institucional, para la democracia y para el sistema republicano el argentino. poder más representativo. ¿Compañeros? Sí, de acuerdo a tu comprobada experiencia así como periodista, ¿cómo ves un poco? Tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando recientemente con la pregunta de Esteban. ¿Cómo ves un poco el periodismo parlamentario? ¿Cómo ves que la cobertura del periodismo en torno al Congreso? Si ¿crees que se reproducen esos lugares comunes del cual la sociedad sería portadora, digamos? Me parece que no sería justo hacer generalizaciones, No, luego, ¿no? sí. Pero sí observo que se ha ido debilitando mucho la especialidad de la cobertura parlamentaria, ¿no? Durante décadas el periodismo parlamentario era una especialidad dentro de cualquier estructura periodística, de los diarios, de lo que yo puedo hablar. Digamos, en los diarios los periodistas parlamentarios eran una institución y una especialidad particular. Esto ha tendido a desdibujarse y a debilitarse por razones diversas y complejas. Pero hoy, por ejemplo, un indicador es que las salas de periodistas del Congreso, como ocurre en las legislaturas provinciales también y demás, no son ámbitos con la misma composición y con la misma integración que tuvieron durante décadas. Hoy el periodismo tiene otros tironeos, otras demandas, otras formas de ser ejercitado, y esto, así como tiene enormes ventajas, tiene también la desventaja de que se han perdido como ciertas artesanías del periodismo, y me parece que entre esas que se han perdido, o por lo menos desdibujado un poco, está la del periodismo parlamentario. Yo creo que desde el Congreso también hay un aporte para hacer a eso, y algunos estamos haciendo. Desde el ICAP, ¿no es cierto? Hay un Claro, empuje fuerte en ese exacto. sentido, ¿no es cierto? Eso iba a mencionar. El ICAP, que es el Instituto de Capacitación Parlamentaria, tiene cursos de periodismo parlamentario, y en eso estamos trabajando para ampliarlos, para extenderlos, para poder prestar desde ahí un servicio a legislaturas provinciales también. Me parece que ahí hay como un campo fértil en el que el Congreso debe hacer su contribución. Pero sí, es inevitable que el periodismo esté atravesado también por estos lugares comunes que mencionábamos y por ciertas simplificaciones. Primero que el arte de simplificar tiene mucho parentesco con el periodismo muchas veces. Y bueno, y el periodismo nunca está ajeno, sino todo lo contrario, de los sentimientos instalados o las ideas instaladas en la opinión pública, de las corrientes de opinión pública, de manera que por supuesto el periodismo está impregnado de estas ideas que prevalecen o que han tendido a enquistarse en la opinión pública. Víctor. Yo quería consultarte porque nos estuviste diciendo que hace poco que estás en la Cámara y que venías trabajando afuera. ¿Qué impresión tenés del grupo de trabajo, de los legislativos con los que te toca trabajar ahora día a día? A mí me parece que en esto también refuto una idea o un prejuicio bastante instalado. En mi experiencia he encontrado recursos profesionales y humanos valiosísimos, por lo menos en el área en la que a mí me toca trabajar y en las áreas con las que he entrado en contacto. Veo un muy buen nivel profesional en las estructuras de carrera del Congreso, gente muy comprometida, con mucha formación técnica, y eso me parece que también desdibuja o contradice algunos prejuicios que existen y que están muy instalados, ¿no? De que una institución como esta está absolutamente condicionada por el componente político o por las oleadas de designaciones que hace cada administración. Me parece que no me animo a hacer juicios definitivos, porque además, como dije de arranque, mi experiencia es todavía muy embrionaria, pero lo que he ido recogiendo es esta impresión de gente de mucho valor profesional en distintas áreas del Congreso. Sí, totalmente. Siempre decimos, bueno, de Max Weber para acá, esta tensión entre la política y la administración no está resuelta. Por supuesto hay que administrar. El Congreso es un ámbito donde cada 2 años se produce una renovación por mitades de la Cámara y donde, bueno, convive con todo este personal estable que cumple sus funciones, como bien decías vos, con mucha jerarquía y mucha profesionalización. Y sobre el rol de las comisiones, sobre esta cocina que tienen los proyectos, ¿no? Vos mencionabas que, bueno, que
está muy extendida esta creencia de que los legisladores van al recinto, votan una ley y se acaba la historia, y hay, digamos, de que un proyecto ingresa por la mesa de entrada, se hace todo un recorrido. ¿Cómo estás viendo el laburo de las comisiones, la actividad parlamentaria no vinculada a la sesión exclusivamente? Sí, a mí me parece que ahí hay un enorme trabajo, que ya digo, no suele no ser visible, por lo menos en muchos casos. Hay comisiones que sí, por el contenido de los temas que abordan o trabajan, tienen una mayor exposición, una mayor visualización, otras que realmente no lo tienen, y me parece, por lo que yo vengo midiendo, nosotros cubrimos las reuniones de casi todas las comisiones, o tratamos al menos, a veces nos resulta materialmente imposible cuando se superponen muchas comisiones, pero tratamos de cubrirlas a todas, y yo veo que ahí hay un trabajo muy de hormiga, muy intenso, muy serio, muy constante, en el que además queda muy descrito y muy en evidencia esto de el largo recorrido que implica el trabajo legislativo. O sea, sacar una ley no es una cosa de soplar y hacer botella, que yo creo que ahí hay otra distorsión, ¿no? Suelen medirse la eficacia del Congreso por la cantidad de leyes que se aprueban, como si la cantidad fuera un indicador. En ese caso se está metiendo la actividad legislativa en los mismos parámetros de evaluación y de medición que la producción en serie. Claro. Y acá no se trata de aprobar muchas leyes, sino en todo caso buenas leyes, ¿no? Yo creo que además hay ejemplos de que muchas veces la velocidad atenta contra la calidad del trabajo legislativo. Totalmente. Y al revés, cuanto mayor sea el trabajo de debate, de elaboración, de confrontación de distintos proyectos, de revisiones antes de llegar al recinto, me parece que los resultados pueden ser en términos cualitativos mucho mejores. Y a mí me parece que vale la pena asomarse cuando se trata de juzgar o de evaluar el trabajo del Congreso, asomarse a ese trabajo en comisiones, que además tampoco es un trabajo sencillo de calibrar en términos estadísticos, porque no se trata solamente de la cantidad de veces que una comisión se reunió, sino también del aporte que ha recibido de distintos sectores de la comunidad, del aporte que ha recogido de especialistas en cada uno de los temas. Me parece que ahí hay todo un trabajo muy, muy fino, muy complejo, y ya digo, muy difícil de medir o de encorsetar en cifras o estadísticas que nos den una idea completa. Sin despreciar las estadísticas, que son, por supuesto, un indicador, ¿no? Sí, son un indicador. Uno puede decir, bueno, la cantidad de veces que una determinada comisión se reunió, bueno, es un indicador del trabajo, de la laboriosidad de esa comisión. Pero no es lo único. Yo digo, no nos quedemos como solamente en esa medición estadística, porque me parece que es una medición que puede resultar engañosa o insuficiente. Y por lo menos. Y el riesgo de trasladar algunos conceptos propios de la actividad privada, ¿no? de esto de la productividad de la medición a un ámbito público donde hay por ahí otras variables que juegan, como bien vos estabas mencionando. ¿Y proyectos a futuro que tengas pensado desarrollar de la dirección de prensa? ¿Algo que nos puedas comentar? ¿Alguna idea que tengas en mente o que ya estés implementando? Un poco en todas las ideas en las que trabajamos, además de mantener, por supuesto, una información lo más constante y actualizada posible de la actividad legislativa, todas te diría que apuntan en esta dirección de divulgar el contenido del trabajo legislativo, ¿no? Este proyecto que yo mencionaba de Leyes para Vos, que hemos lanzado ahora con una batería de leyes, pero queremos ir actualizando permanentemente a medida que se van aprobando otras leyes, lo estamos complementando con un proyecto paralelo, digamos, que es explicar detrás de las leyes estás vos, lo llamamos, que es ir a ver a las familias o a los sectores directamente alcanzados o impactados por una determinada ley, y contar entonces el costado humano, cosa que también muchas veces está como escindida la idea de las leyes que se aprueban y cómo impacta esto en la vida de muchos sectores. Estamos trabajando ahora en la edición de un periódico institucional, con la idea también de explicar estas cosas de las que hablamos acá, explicar que el trabajo de las comisiones, explicar algunos aspectos del reglamento de la Cámara que muchas veces son desconocidos, en fin, darle al ciudadano común algunas herramientas como para entender mejor qué es el Congreso, ¿no? Que
que además hay una cosa que puede parecer demasiado básica o elemental, pero que es, el Congreso no es de los diputados, ni de los senadores, ni de los empleados legislativos, ni de los funcionarios, es de todos los ciudadanos. Digo, y esto, acá estamos en la radio de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso es una de las instituciones, por ejemplo, abiertas a la comunidad, a cualquier ciudadano del país, más importantes en términos de servicio bibliográfico que existan en América Latina, ¿no? Y la tenemos. Entonces digo, explicar estas cosas, transmitir esta información y acercar un poco el Congreso al ciudadano y a la gente común es el objetivo en el que estamos trabajando. Muy bien, bueno, por supuesto te deseamos la mejor de las suertes en la tarea que tenés por delante, que es ardua, que es compleja. Nosotros ahora vamos a ir una tanda, no sé cómo venís de tiempo, si te querés quedar un bloque más, si te tenés que ir. Si me invitan, yo me quedo. Bueno, nos quedamos y vamos a hablar de trivialidades, vamos a hablar de ¿qué es lo que mejor tus gustos futbolísticos, alguna anécdota de... ¿Seguís residiendo en La Plata o ya te mudaste? No, vivo en La Plata. Bueno, tenés un viajecito todos los días, así que vamos a hablar un poco de esas cuestiones. Si les parece, vamos a una tanda musical. Vamos a escuchar el tema de Catupecu Machu, La piel del camino. Muy bien, tercer y último bloque de Modo Legislativo. Seguimos, por supuesto, la entrevista con Luciano Román, director general de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados. Gracias, Luciano, por quedarte con nosotros un bloque más. Y bueno, en el off hablamos un poquito de hacer un segundo bloque más coloquial, pero surgió algo ahí de la estructuración, de la dirección de prensa. ¿Qué áreas dependen de vos? ¿Cómo está constituido eso? Contanos un poquito. Sí, la dirección de prensa tiene básicamente tres grandes áreas. La de prensa propiamente dicha, donde hacemos toda la cobertura periodística de la actividad institucional de la Cámara, la de diseño y comunicación, digamos, donde producimos ya más contenidos de orden de comunicación institucional, que está a cargo de la directora Corina Bollini, que hacen un trabajo realmente muy de mucha calidad técnica. Producen videos y tienen una capacidad de diseño interesante. Y la otra gran estructura es Diputados TV. Ajá, el canal de televisión. El canal de televisión de la Cámara, donde hemos desarrollado una programación interesante. Y ahora hemos logrado dos pasos importantes. Uno es que toda la programación de Diputados TV esté en una señal de Telecentro, en el canal 21 de Telecentro, que hasta ahora era una señal adjudicada a la Cámara, pero en la que solo se transmitían los contenidos que produce Sistemas Electrónicos, es decir, las reuniones de comisión y de sesiones y las sesiones que transmite Sistemas Electrónicos. Ahora hemos agregado ahí todo lo que es la programación de Diputados TV. ¿Está todo el día transmitiendo? Sí, ya desde ahora, hoy. Desde hace pocos días. Sí. Y estamos a punto, avanzando en un convenio con Cablevisión también para que la señal de Diputados TV esté en Cablevisión dentro de la franja de lo que son los canales oficiales. Bueno, en este objetivo de acercar al Congreso a la comunidad es clave el rol de los medios de comunicación, y de tener un canal de televisión a disposición. Me parece que va a ayudar a cerrar un poco esta brecha, ¿no?, de la que hablamos. Me parece que el canal además es una herramienta para otra gran virtud que debe tener la comunicación de la Cámara, que es el pluralismo, ¿no? Para que todos los sectores de la Cámara estén representados y canalizados a través de la comunicación institucional. Y bueno, el canal es una herramienta en este sentido, porque tenemos algún programa ahí al que permanentemente van diputados de todos los bloques, en el que hacemos presentaciones de los diputados, pequeñas fichas en las que los diputados se pueden presentar, pueden explicar sus proyectos salientes, en fin, me parece que es una herramienta interesante de en esta acercar dirección. también al diputado a la gente, exacto, que lo conozca. Exacto. Bueno, platense de nacimiento y actual residente en la ciudad de Las Diagonales. ¿Cómo es el tema? Sí, soy platense y he vivido toda la vida en La Plata, he trabajado toda la vida en La Plata, de manera que esta es mi primera experiencia y mi primera incursión porteña. Estoy adaptándome todavía. ¿Y cómo la llevas? ¿El tema del viaje? El tema del viaje es un tema. Ahora recién acaba de inaugurarse la semana pasada el tren eléctrico de La Plata a Buenos Aires, que era una de las obras de la que escuchamos los platenses hablar en mi caso, desde que nací, que ya va a llegar el tren eléctrico. Tengo 48 años y acaba de llegar. Bueno, así que ahora voy a probar el tren a ver qué tal es.
Pero bueno, por ahora estoy viniendo en auto y la autopista es un desafío. Es como una novia que a veces te trata bien y a veces te... Es un día a día. Sí, te un puedes día encontrar con cualquier cosa. Puedes tardar. Según los humores y los momentos, a veces la sacas barata y a veces es una pesadilla. Y bueno, y futbolísticamente, hincha de... Sufrido hincha de Gimnasia. En realidad, hincha de Gimnasia. Los hinchas de Gimnasia no nos queda otra alternativa que no ser sufrido. Pero orgulloso. En esta mesa tenemos Gimnasia, Ferro, Racing, tenemos equipos que la luchan. Que la pelean, que algunos son grandes, ahí que tenemos de otro lado del vidrio, no sé qué dicen. No. Bueno, del rojo, pero a ver, hablábamos en off. El Rojo y Estudiantes, que son los dos rivales más caracterizados. El de Ferro, que es Vélez. Bueno, ni hablar. O sea, vamos a poner los tres ejemplos: Vélez, Estudiante, Independiente. Los tres equipos han ganado Libertadores, han sido campeones del mundo. O sea, han tenido un recorrido. Un futbolero de esos conocedores de las estadísticas y de los antecedentes históricos me decía que a esta altura la rivalidad entre Estudiantes y Gimnasia se ha convertido en la rivalidad más dispareja de todas las en el mano a mano también. Por los éxitos futbolísticos. Sí. Claro. Bueno, pero es un desafío también ser hincha de Gimnasia en este contexto, ¿no? Porque uno mantiene... Al revés, revalida más el sentimiento el orgullo de pertenencia y esto de transmitirles a los hijos, que termina siendo una buena lección de vida, digamos, porque es aprender a querer la camiseta sin exitismo, digamos, o a pesar de la derrota. Una promesa de redención futura, ¿no? Cuando llegue el título que tengo dos, un varón y una mujer, pero al varón le transmito esto. Claro. Me lo he tomado casi como hay un cuento de fútbol que es fantástico de Sacheri, el pelado, que le leía mucho a Alejandro Apo en sus programas radiales, y habla justamente sobre un pibe que es supuestamente hincha de River, el padre de Huracán, y escuchan por la radio un partido y ahí el pibe se revela finalmente hincha de Huracán. Es un cuento muy recomendable, se llama El cuadro de Raulito, sobre todo para esto, ¿no? Para los equipos sufridos que por ahí no ganan tan seguido un título, y bueno, como el sentimiento es más importante que pero que los más resultados. Allá de lo deportivo y el fútbol, los clubes también cumplen una función social. Seguro. Si es de Gimnasia, seguramente dijiste que vivía cerca de la cancha, y supongo que Gimnasia tiene alguna función en la sociedad, como club. Seguro. Cuando uno es de pibe, va al club de bar. Y además no es solamente el fútbol, por supuesto que lo que queremos es que nuestro equipo de fútbol, pero en el caso de Gimnasia, como el de todos los clubes, tiene muy buen nivel en otros deportes. Gimnasia ha sido buenísimo en básquet, por ejemplo, ha tenido un enorme nivel en básquet, es muy bueno en tenis, tiene, y bueno, la pertenencia a un club, aunque suene a consuelo tonto, también tiene que ver con esta cosa. Bueno, el amigo Ferro puede hablarnos de los éxitos basquetbolísticos de Ferro. ¿Qué tenemos? Ahora estamos asistiendo a un rebote institucional muy provechoso, una vez que hace 3 años Ferro volvió a recuperar, los socios volvimos a recuperar los destinos del club, porque estuvo durante muchos años administrado por la justicia, a raíz de una quiebra en el año 2002, con lo cual nada. Rebote institucional, ojalá que vaya acompañado de un rebote en fútbol. Ferro está en la primera, en la Nacional B. Y no nos olvidemos del Huevo Acuña, jugador que nació en Ferro, pasó por Racing y ahora jugador de la selección. Estrella, vamos a ver para el Mundial. Ferro una cantera histórica. Velázquez también, el lateral de Lanús, salió de Ferro, ¿no? Así que tienen ahí un recorrido. Bueno, Gimnasia también ha tenido buenos jugadores en inferiores. Ahora con el técnico nuevo andan medio, ¿no? Un bielcista complicado porque le llegan la canasta, pero bueno, ya va a encontrar el camino. Bueno, nos estamos acercando al final del programa. Le agradecemos también a Rosario García su presencia. ¿En Alberti hay fútbol, Rosario? ¿No? ¿Sí? ¿De qué cuadro sos? No, agnóstica, está bien. Juventud y Alberti, le mandamos un saludo a todos los compañeros de Alberti que escuchan el programa. Gracias a Rosario por habernos ayudado con las redes sociales, a Vicky González Navia, que estuvo en la producción del programa, Juan Martí García Carvajal en los controles. Gracias, Víctor, Leandro, y por supuesto a nuestro invitado Luciano. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Los invitamos a todos nuestros oyentes a seguirnos por las redes, y si no escucharon el programa vía YouTube, el canal es Modo Legislativo, así que ahí pueden escuchar no solo este programa sino los históricos también. Gracias por supuesto a Norberto Di Próspero, nuestro secretario general, y a Fabián Esteco por la sesión de este espacio, y nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Hasta luego. Chao.